Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ulate Chacón, soy doctor en Derecho, actualmente coordinador del programa de doctorado académico en Derecho de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un placer para mí compartir con ustedes estas primeras jornadas de investigación organizadas por el Instituto y me corresponde platicarles del proyecto de investigación que trabajo actualmente en conjunto con el programa del doctorado en Derecho. Este proyecto de investigación se denomina temas de derecho privado comparado, derecho uniforme, regionalización y enseñanzas para Centroamérica. Este proyecto es una parte de un conjunto de proyectos orientados a desarrollar fundamentalmente el método del derecho comparado desarrollado en la doctrina europea, especialmente en Italia por Mauro Capelletti, donde se ha planteado varias fases o etapas de la comparación jurídica. Debemos recordar, a propósito de esta disciplina, que en Centroamérica, particularmente en los años 60 y en el 62, el Consejo Superior Universitario Centroamericano creó el Instituto Centroamericano de Derecho Comparado, que estaba integrado por los decanos de las facultades de Derechos de Centroamérica y tenía como uno de sus fines esenciales estudiar la legislación vigente en los países centroamericanos, descubriendo las similitudes de sus instituciones y procurando reducir sus diferencias con miras a la elaboración de proyectos de leyes comunes, especialmente en las ramas donde sea más necesaria la unificación y donde los resultados prácticos sean más factibles. Evidentemente, de la década de los 60 hasta la actualidad, realmente el desarrollo del derecho privado comparado ha sido muy efímero y se conocen pocas obras en esta disciplina. Debe recordarse, en consecuencia, que existen algunas normas a nivel regional que impulsan la creación de normas uniformes, de leyes uniformes, de reglamentos regionales a nivel centroamericano para promover justamente esta uniformidad en la legislación del proceso de integración regional centroamericano. Por ejemplo, el protocolo de Guatemala al Tratado de Integración Económica establece en varios de sus artículos objetivos orientados al perfeccionamiento de políticas comunes en temas de integración económica y algunas de esas normas justamente están relacionadas con la elaboración de normas técnicas comunes para perfeccionar el estado regional de integración de Centroamérica. Hay una norma específica que le otorga competencia a la Corte Centroamericana de Justicia para hacer estudios comparativos de la legislación de Centroamérica a fin de lograr la armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica. Esto está en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, que aunque Costa Rica no forma parte, la Corte es un órgano regional que tiene competencia jurisdiccional y que el estatuto establece sus funciones y competencias, especialmente en el artículo 22 del mismo. Hay que recordar que, de acuerdo a la doctrina y sobre todo a la teoría de Capelletti, las etapas de la comparación jurídica son al menos 6. La primera es partir de una concepción de la realidad, de un punto de vista prejurídico, de un problema o necesidad social común que envuelve a varios estados o varias regiones del mundo. Esto se denomina tertium comparaciones, es decir, el elemento fundamental de la comparación. En segundo término, ¿cuál es la solución jurídica a ese problema que se ha buscado en estos países o regiones del mundo, evidenciando si existen normas, procedimientos o instituciones tendientes a lograr la solución de esos problemas?
En tercer lugar, ¿cuál es la razón de ser de esas analogías y diferencias existentes que pueden obedecer a razones históricas, sociológicas, éticas, políticas y hasta ideológicas? En cuarto lugar, la valoración de las soluciones adoptadas o modelos de solución, considerando fundamentalmente su efectividad o eficacia para resolver ese problema o necesidad común. Y finalmente, ¿cuál es la predicción que puede establecer el comparatista, el científico, el estudioso del derecho, para el futuro, en el sentido de buscar y prever cuáles son las tendencias evolutivas destinadas a continuar o a extenderse, o bien proponer una solución que puede ser la mejor solución jurídicamente viable? Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación que se ha traducido en una obra colectiva conjunta entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el doctorado en Derecho, que sería el quinto volumen de una serie de colecciones producto de estos proyectos de investigación, se denomina Temas de Derecho Privado Centroamericano. Antes de exponer el contenido básico de esta obra colectiva, quiero reiterar el agradecimiento al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Gustavo Chang, y al staff administrativo, sin cuya colaboración no sería posible el desarrollo de estos procesos investigativos. De igual manera, agradecer el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y de los asistentes asociados al proyecto, en particular María Alejandra Bolaños Leal y José Daniel García Murillo, así como a las profesoras asociadas, la doctora Guadalupe Ortiz y la doctora Vanessa Fischer, por contribuir en este proyecto. La primera parte de la obra se dedica a algunos temas de derecho registral patrimonial. El primer aporte de Luis Carlos Acuña Jara se refiere a la propiedad privada y la acción de extinción del dominio sobre bienes y derechos, una aproximación comparada en Centroamérica y Colombia. Parte de la necesidad y el problema común global del crimen organizado. ¿Cuáles son las respuestas internacionales que a esos efectos se han dado, en particular mediante la recomendación de crear una acción de extinción de dominio como una política y un procedimiento judicial autónomo, ojalá separado de la misma persecución penal? ¿Qué se pretende con esto? Básicamente el desapoderamiento de bienes y derechos, es decir, la pérdida de la propiedad, y entonces surge un conflicto, se evidencia en esta investigación un conflicto entre el derecho de propiedad, la extinción del dominio sin indemnización, sobre todo, ¿por qué? Porque se supone que detrás de estos factores existen causas ilícitas que promueven la adquisición de estos bienes. En consecuencia, la acción y el proceso básicamente va orientada a perseguir la cosa obtenida desde un punto de vista de una causa ilícita. Aquí se analizan entonces las causas objetivas y subjetivas para determinar el origen del bien y la posterior utilización con fines ilícitos. Entonces, esa actividad ilícita genera un carácter antijurídico, y ello gira en torno, sobre todo, a las causales que ya conocemos de crimen organizado, terrorismo y narcotráfico especialmente. Se han dado críticas de si esta acción de extinción de dominio, por ejemplo, viola el debido proceso penal, el derecho de defensa, pero lo que hay que considerar es que esta acción es autónoma y es distinta, de distinta naturaleza respecto al proceso penal. En realidad está planteada por la doctrina desde una óptica civilista en cuanto a la extinción de los derechos reales, y en esta investigación se hace alusión justamente a la patología contractual y a la nulidad absoluta por causa ilícita en la adquisición de estos bienes y derechos reales, para que así
a través de una acción privativa independiente de la penal, se reafirme el derecho de propiedad y su contenido esencial, así como la función social garantizada en el artículo 45 de la Constitución Política. La segunda investigación está orientada a desarrollar la propiedad patrimonial y el sistema de seguridad jurídica preventiva en Centroamérica. Es un aporte de la doctora Guadalupe Ortiz Mora, actual presidenta del Tribunal Registral Administrativo, y se refiere a cómo la protección de los derechos humanos, especialmente de los derechos reales, ha significado la creación a partir del siglo XIX de una serie de sistemas registrales para garantizar la inscripción y la seguridad en el tráfico de bienes. Desde ese punto de vista se habla de un derecho registral comparado que tiene un tronco común latino y en donde lo que se busca es la seguridad en el tráfico inmobiliario como necesidad común de todos los países de nuestra región. Hay sistemas registrales diferentes y en esto lo que se requiere es buscar las mejores prácticas. Desde ese punto de vista, la autora hace énfasis en la necesidad de participar y dar seguimiento a los encuentros internacionales y regionales donde se discuten los elementos rectores del derecho registral y los principios fundamentales como son la publicidad y la seguridad jurídica. Es importante indicar que el derecho registral tiene connotaciones de ser una disciplina también autónoma, independiente, y Centroamérica en general, en sus países reconocen la importancia de estos principios registrales, reconocen y crean el registro público como institución en cada país para brindar un servicio público a través de un procedimiento registral que conlleva la calificación del acto contrato, los actos de registro, sus efectos. Y hay que evidenciar también que el sistema notarial es de derivación igualmente latina para la protección de los actos y contratos referidos a bienes jurídicos y estos actos y contratos lógicamente son asegurados a través del principio de seguridad jurídica preventiva. Hay que destacar que la autora resalta la existencia ya de manuales regionales de acatamiento obligatorio sobre, por ejemplo, organización de exámenes de solicitudes de patentes de invención o el manual armonizado de criterio de marcas que siguen las oficinas de propiedad industrial de los países de Centroamérica para unificar criterios de calificación. Y todo ello fortalece el sistema de seguridad jurídica preventiva. El tercer aporte es de quien les habla, se refiere a los derechos reales, la publicidad registral y la fe pública notarial, y se evidencia cómo el origen de la función notarial y el derecho hipotecario que se da en Italia y España tiene una incidencia específica en nuestra región centroamericana, sobre todo orientadas a garantizar esa publicidad, seguridad jurídica y la fe pública registral y notarial. Y esto, lógicamente, tiene un reconocimiento constitucional de los derechos reales, de los tipos de propiedad, de la protección al régimen inmobiliario y los derechos intangibles, siendo que en algunas constituciones de Centroamérica se establece expresamente la protección de los derechos de la propiedad intelectual y de los derechos reales en general. Hay que exaltar que efectivamente el derecho registral patrimonial goza de autonomía y eso se demuestra claramente en los países de Centroamérica por existir, por un lado, sistemas normativos donde hay normas, procedimientos e instituciones y por otro lado, principios sólidos como son la publicidad y la seguridad registral y hay una tendencia evolutiva que se evidencia más marcadamente en Costa Rica en relación con la unificación de los sistemas de catastro y registro para que haya una correspondencia entre la realidad catastral y la información
registral de estas instituciones. Por supuesto que esto es garantía también de los terceros de buena fe, la fe pública notarial, y de ahí la necesidad que se da a nivel regional de establecer y armonizar los instrumentos de fiscalización, como ocurre en nuestro país a través de un tribunal registral administrativo o a través de un control jurisdiccional en distintas materias que puedan otorgar certeza jurídica a la tutela de esos derechos consagrados a nivel constitucional. El cuarto aporte es de la máster María Elena Carvajal Duarte sobre el contrato de donación en los sistemas notariales de algunos países de Centroamérica. Ella trata de aproximarse a esa raíz común, evidenciando algunas, sobre todo, similitudes y pocas diferencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, y establece como hipótesis de que pese a la existencia de esa raíz común del contrato de donación, sí hay algunas particularidades distintivas en cada país. Se analiza la donación como el contrato solemne que es, inter vivos, donde deben mediar el consentimiento y la aceptación sobre bienes presentes y determinados, y se evidencian también la existencia de las nulidades comunes y los criterios de anulabilidad, y en relación con las nulidades se perfilan las nulidades provenientes de las cosas, de la donación de cosas indeterminadas, de bienes por adquirir, de las transmisiones o donaciones que haga el cónyuge supérstite, de los vicios en el consentimiento y de las condiciones resolutorias o revocaciones también de la donación por causales de ingratitud prevista también en diferentes códigos de Centroamérica. Se resaltan esas diferencias y se indica la necesidad de darle mayor unificación y armonización a través de algunas reformas a los códigos civiles en cuanto a los años de prescripción de la nulidad relativa, en cuanto a la aceptación de la donación y a las condiciones resolutorias. La otra participación en este proyecto de investigación corresponde a Jacqueline Soto Ribel sobre el proceso sucesorio notarial en la región centroamericana. Ella pone en evidencia cómo existen después, lógicamente, de la muerte, del deceso de una persona, bienes, derechos o deudas que dejan esos causantes y a los cuales hay que darles un seguimiento y solventar el problema de la distribución del haber hereditario a través de diferentes procedimientos, sean judiciales, sean notariales. Entonces, ella se refiere a la posibilidad de este trámite que se da en Centroamérica desde el punto de vista de la actuación del notario y sus respectivas inscripciones en cuanto a las disposiciones que él adopte en el procedimiento en los registros respectivos. Ella analiza los casos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y lo que busca es facilitar el estudio de las sucesiones notariales, sobre todo resaltando la importancia que radica en la posibilidad de tramitar esos procesos en esa sede notarial, permitiendo así el descongestionamiento de los despachos judiciales y una mejor satisfacción de los usuarios de los servicios notariales y además del trato personalísimo y expedito que se puede lograr. Ella desarrolla varias etapas en apartados de su investigación donde describe los tipos de procesos sucesorios, el proceso extrajudicial y el desarrollo fáctico y normativo de ese tema de manera independiente en cada uno de los países, así como las diferencias y semejanzas en cuanto se refiere a las etapas del mismo procedimiento sucesorio en sede judicial
y notarial. Hay una segunda parte de la obra que se refiere sobre todo a temas de propiedad intelectual y derechos del consumidor, y en esta segunda parte hay un aporte esencial de un tema de actual interés y relevancia, como es cuáles son los límites a la publicidad en Centroamérica. Recordemos que la publicidad comercial de bienes y servicios en el contexto de la protección de los derechos del consumidor es fundamental que se conozca a nivel no solo de nuestro país, sino regional. Y la autora, Giselle Boza Solano, aborda el estudio de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. Parte de un análisis de la doctrina, la legislación, la jurisprudencia y el desarrollo institucional como formantes de esta materia. Analiza la publicidad como objeto de regulación para identificar algunos rasgos comunes o disímiles. Resalta que este tema está vinculado al derecho constitucional a la información y como tal la publicidad tiene límites porque la misma incide en la formación de la voluntad de los consumidores cuando deciden comprar, consumir un bien o servicio determinado. Esta es la voluntad, perdón, el problema o necesidad común, el tercio en comparaciones que ella se plantea, porque la publicidad evidentemente tiene un carácter persuasivo y de esa publicidad pueden derivarse riesgos. La investigadora profundiza en el desarrollo legislativo que hubo en Centroamérica a partir de 1994 hasta aproximadamente el 2008, donde se busca garantizar el acceso a esa información veraz, a la educación y divulgación en el consumo de bienes y servicios, donde se regula la tutela cautelar y administrativa contra la publicidad engañosa, así como las obligaciones de los comerciantes, y subraya cómo en Costa Rica y Panamá, por ejemplo, se reconocen expresamente en la Constitución política estos derechos a la información por parte del consumidor, mientras que en otros países como Honduras y El Salvador, las constituciones son un poco más tímidas. Hace referencia a la legislación general existente en estos países en relación con la protección del consumidor, pero no hay una legislación específica sobre temas de publicidad. Sin embargo, también subraya que en el caso de El Salvador y Costa Rica tienen una regulación profusa sobre algún tipo de expresiones publicitarias. En el caso de El Salvador y Panamá, existen agencias descentralizadas con funciones independientes. En El Salvador existen regulaciones sobre temas referidos a publicidad sexista, y en Costa Rica existen regulaciones específicas sobre temas relacionados con el comercio electrónico. Como crítica general, ella indica que a nivel regional se prioriza la regulación de la libre competencia sobre los derechos del consumidor. En consecuencia, concluye que es necesario, lógicamente, darle mayor prioridad de tutela a los límites de la publicidad, sobre todo la derivada de la publicidad engañosa, frente a los derechos de los consumidores. El segundo tema que se desarrolla en esta segunda parte de la investigación es de Juliana Jiménez Alpizar sobre la propiedad intelectual y el registro de marcas en Centroamérica. Ella parte de la necesidad común
de establecer un registro de marcas para Centroamérica dentro del ámbito de la propiedad intelectual, de la protección de los derechos y de esa manera evitar de alguna forma más armónica la competencia desleal. Analiza el caso de la Unión Europea, cómo existe un registro de marcas comunitarias y de la Unión válida a nivel regional e internacional, siendo o evidenciando que en Centroamérica se debe registrar en cada país, en cada uno de los países, esas marcas con un trámite individual, con mayores costos y más burocracia. En consecuencia, concluyen la necesidad de un registro unificado de marcas para la región, donde se dé no solo seguridad jurídica, se facilite a las personas de esa propiedad intelectual el registro de las marcas a nivel regional y de esa manera se promueva una mejor actividad económica en la región. El tercer aporte se relaciona con un tema al cual me he dedicado en algunas otras oportunidades sobre denominaciones de origen y signos distintivos de calidad agroalimentaria en la región. Parto de un análisis de una sistematización del estudio de los signos distintivos en la Unión Europea, que tiene un reglamento relativamente reciente, que es el 1151 del 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios de la Unión Europea, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión y al artículo 43 de ese tratado. Evidentemente, este reglamento lo que hace es reflejar la posición fuerte que tiene la política agrícola común europea y, por ejemplo, se resalta la calidad y diversidad de la producción agrícola, pesquera y acuícola, la necesidad de mantener el patrimonio cultural y gastronómico, sus tradiciones y conocimientos, la demanda de los ciudadanos y consumidores de productos agrícolas vinculados o cuyas características estén vinculadas a un origen geográfico, al fortalecimiento de la economía rural, sobre todo en las zonas menos desarrolladas, a la revalorización de la calidad y el producto y sobre todo a la regulación en el ámbito de denominaciones de origen, indicaciones geográficas, así como aquellos productos agrícolas alimenticios que tienen características especiales. En la región centroamericana, pese a la existencia de normativa de carácter nacional en los distintos países, con la salvedad de Belice, en realidad no se ha potenciado más allá de algunos productos vinculados a actividades tradicionales. Existe la factibilidad de que los países de la región puedan aprovechar sus condiciones naturales y culturales, sobre todo hacia los productos típicos, tradicionales y aquellos derivados de los conocimientos consuetudinarios, campesinos e indígenas, para poder posicionarlos y darle un mayor valor agregado en más cantidad a estos productos agroalimentarios. En Costa Rica, particularmente, la ley de marcas y otros signos distintivos, en el capítulo sobre indicaciones geográficas, se da un desarrollo de estos signos distintivos. Se han dado regulaciones a nivel reglamentario. Está el reglamento de disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen del año 2007, y se han logrado inscribir signos distintivos en relación con el café, el banano y los quesos. Siempre existe la necesidad y está dentro de la competencia del Consejo Agropecuario Centroamericano y del Consejo de Integración Económica a través de la CIECA de promulgar reglamentos técnicos o resoluciones que establezcan normas
vinculadas a las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y otros signos de calidad para Centroamérica. De manera tal que, al igual que la investigación anterior, se propone también la posibilidad de que exista un reglamento comunitario, no solo en relación con las marcas, sino también en relación con estos otros signos distintivos que puedan potenciar y dar mayor valor agregado a los productos típicos de la región centroamericana. Otro tema que se suma a esta segunda parte es la investigación de José Andrés Mesa Villalobos sobre la responsabilidad de productos defectuosos como elemento de protección a los consumidores en Centroamérica y parte de la necesidad común de regular la responsabilidad a través de un sistema de responsabilidad objetiva cuando existan productos defectuosos, cuando se evidencien los daños o posibles vicios ocultos. En estos casos, lógicamente, la existencia de un producto defectuoso imposibilita el uso del mismo y, lógicamente, viene el reclamo y la necesidad de reparación por parte de los proveedores a los consumidores. En Centroamérica, en términos generales, las leyes de protección al consumidor establecen esa responsabilidad objetiva que invierten la carga de la prueba al favor del consumidor, considerando a este como la parte débil de la relación contractual. En los ordenamientos jurídicos nacionales también desarrolla el autor, se prevé la creación de instituciones a través de sistemas de garantías, también de la protección de sus derechos, y a nivel regional han existido algunos esfuerzos derivados también de las regulaciones del sistema de la integración económica que procura promover los derechos y defensa de los derechos del consumidor y evitar la competencia desleal. Y en ese sentido, el autor cita la creación del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor, tendiente a procurar mecanismos comunes y conjuntos para fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores centroamericanos e intensificar las relaciones de protección al consumidor. Asimismo, se refiere a la existencia de una red centroamericana de autoridades nacionales encargadas del tema de la competencia. A nivel de la SIECA, del Sistema de Integración Económico Centroamericano, resalta el modelo normativo institucional para una política de competencia regional, que fue un proyecto que plantearon con el BID, con el fin de acercarse a la adopción de una política regional común en materia de competencia. Lastimosamente, por la complejidad del tema, hubo falta de consenso y no se ha aprobado hasta ahora, pues existen algunas diferencias en relación sobre todo a los alcances de una autoridad con competencia supranacional. El último aporte en esta segunda parte de la obra es sobre la armonización del sistema de pagos en la región centroamericana y República Dominicana. Este sistema armonizado de pagos que desarrolla Yenori Morales Conejo parte del estudio del Tratado sobre Sistema de Pagos y de Liquidación de Valores de Centroamérica y de la República Dominicana, que surge para dar respuesta a una necesidad común de dar mayor solidez y seguridad jurídica y promover la estabilidad financiera de la región. De esa manera, el tratado es suscrito en el año 2006 y ratificado sucesivamente por los países de la región. En el caso de Costa Rica, ratificado por ley 8876 del 2010. El tratado asienta su importancia, indica la investigadora, en dos sistemas financieros como lo son el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, conocido como SIMPE,
y el Sistema de Interconexión de Pagos de Centroamérica y República Dominicana, conocido como SIPA. Evidentemente, estos son mecanismos que complementan la integración financiera, eh, dotándola de una importancia sistémica fundamental. Algo muy importante es que se generan estándares que permiten la irrevocabilidad y firmeza de las órdenes de pago, así como la vigilancia de los sistemas nacionales y regionales para evitar justamente la existencia de riesgos sistémicos. Se crean comités y comisiones en los bancos centrales, se busca la cooperación, coordinación, estandarización a través de una visión compartida, a través de una infraestructura física y financiera sólida. Lastimosamente, señala la investigadora en este capítulo específico, que el SIPA se ha visto afectado por el COVID-19, donde ha bajado el uso de la web en el Consejo Monetario, según se evidencia en la página del Consejo Monetario Centroamericano. Se espera que en 2 años se logre una mayor estabilidad financiera viable y se pueda medir el logro y éxito de este sistema armonizado de pagos a nivel regional. La tercera y última parte de esta investigación u obra colectiva se enfoca básicamente al derecho de familia y poblaciones vulnerables tratando temas específicos. El primer aporte es de la máster Laura Chinchilla Rojas sobre el matrimonio simulado por conveniencia migratoria de personas extranjeras en Centroamérica, un estudio de derecho comparado. Ella explica cómo, consecuencia de la globalización, la interconexión, el fácil acceso a Internet y las vías de comunicación han generado problemas de la multiplicidad de matrimonios por conveniencia o simulación de la unión conyugal. Esto, de alguna manera, es una conducta fraudulenta que busca potenciar, por ejemplo, en algunos casos, la creciente desigualdad y apoyar la necesidad de ciertos grupos de poblaciones de salir de sus respectivos países en procura de otras oportunidades, incluso buscar países donde se les puedan brindar servicios de salud, de educación, fuentes de empleo o satisfacer las condiciones esenciales de su vida. Obviamente el fenómeno migratorio también se suma a esta situación y ella explica el caso, por ejemplo, de España, donde es un ejemplo de país donde se ha desbordado de alguna manera la situación de los flujos migratorios y los matrimonios por conveniencia y por lo tanto han tenido que implementar regulaciones y limitar el contenido de estos acuerdos. En América Latina, en Chile, indica se han establecido sanciones, en Ecuador se promueve la nulidad si la unión fue para obtener un estatus migratorio. Y a nivel regional, Centroamérica es un país propenso a sufrir la problemática de matrimonios simulados por conveniencia, por ser un lugar de destino de migración por excelencia. Esta propensión obligó a la Dirección del General de Migración y Extranjería a establecer investigaciones administrativas sobre la autenticidad migratoria y algunas otras posiciones que, si bien fueron declaradas inconstitucionales, luego en el 2009 se establecen varias reformas al Código de Familia, al Código Penal, al Código Notarial y a la Ley General de Migración y Extranjería para definir expresamente qué es el matrimonio simulado como unión marital que no tenga por objeto cumplir los fines previstos normativamente y se especifica la consecuencia de la nulidad absoluta para los
matrimonios que sean simulados. En consecuencia, también se establecen, digamos, sanciones a los notarios que promuevan este tipo de contratos. En otros países se evidencia en esta investigación, como Nicaragua, Honduras y Panamá, no se cuentan con regulaciones específicas concretas, solo prevén sanciones de multa o penas de prisión, pero subraya el caso de Nicaragua, donde se establece una normativa sobre el matrimonio ficticio que incluye el fin migratorio como una de sus posibilidades. Finalmente, ella subraya la necesidad de establecer una política propositiva y preventiva, incluso la oportunidad de considerar la existencia de protocolos migratorios, entrevistas comprobatorias, debidos procesos administrativos y hasta la figura de la eliminación del poder como instrumento notarial para promover este tipo de matrimonios. La segunda investigación asociada a este tema es sobre los derechos de las personas migrantes y desplazadas frente a los efectos del cambio climático en Centroamérica, de Maricel Gómez Murillo. Ella enfrenta la problemática del abandono de los hogares como consecuencia del desplazamiento derivado de los cambios climáticos, la obligación que tienen muchas familias de reubicarse, que ha ido en aumento a través de estos desplazamientos por motivos ambientales, lo que representa sin duda un reto para toda la región centroamericana, donde muchas poblaciones, especialmente vulnerables, están ubicadas en islas o en zonas limítrofes con la zona marítimo terrestre. Esto es un desafío a nivel regional en cuanto a la protección de los derechos humanos, y aquí existe un evidente vacío normativo a nivel centroamericano. No hay un instrumento que tutele sus derechos, y las opciones sobre las cuales se ofrece esta investigación es, por un lado, canalizar y establecer una figura del refugiado en sentido amplio, establecer una nueva figura que tutele los derechos de estas personas en estado de vulnerabilidad y contemplar las diferencias de situaciones de vulnerabilidad, porque aquí evidentemente nos encontramos muchas veces no solo con poblaciones de niños, adultos mayores, sino también con otro tipo de poblaciones igualmente vulnerables, como pueden ser las poblaciones indígenas. Otro artículo que se suma a este tercer capítulo se refiere a la armonización del Instituto de la Adopción Internacional de Personas Menores de Edad y el derecho a formar una familia en Centroamérica, desarrollada por la máster Brisa Campbell Argüello. Ella hace un estudio comparado de la normativa sustantiva y procesal en torno al proceso de adopción centroamericano, y subraya cómo actualmente prevalece en el régimen de adopción internacional el interés superior de los niños y niñas y sobre la protección y apoyo de la familia, no únicamente desde el punto de vista de los derechos de los adultos a adoptar, sino sobre todo atendiendo al interés superior de los menores de edad. Subraya la importancia de la Convención de la Haya de 1993 y cómo a partir de la ratificación de los países se reforman las normas internas de la región centroamericana, y en la mayoría de los contextos se promulgan leyes especiales de adopción, salvo en el caso de Costa Rica, que se establecen algunas reformas al Código
de familia. Subraya la investigadora que es fundamental tomar en cuenta y agotar las posibilidades de adopción a nivel interno, es decir, a nivel del país de origen. Es importante que los procesos sean libres y transparentes, que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados en el procedimiento y sobre todo que se logre evitar el tráfico internacional de menores, que es otro flagelo que afecta nuestra región. Proponen en Centroamérica la necesidad de armonizar este tema de la adopción a nivel regional porque percibe algunas diferencias, por ejemplo, en relación con la edad mínima de la persona adoptante y al hecho de que en Guatemala, El Salvador y Panamá se establezca expresamente que la adopción únicamente la pueden hacer las parejas formadas por matrimonios heterosexuales, lo que podría ir en contra de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 24 del 2017. La última investigación, el último aporte de esta obra colectiva se refiere al aporte de Arlene Fernández Zúñiga sobre ejecución y efectos de la obligación alimentaria, análisis y comparación entre Costa Rica y algunos países de Centroamérica, parte de la necesidad de garantizar la obligación y la ejecución de las pensiones alimentarias, de este derecho humano fundamental, a través de medidas cautelares, a través de la fijación provisional, a través del apremio, de las sentencias, donde se restrinja la situación migratoria del obligado alimentario y hace alusión a cómo Costa Rica ha suscrito diferentes convenios a nivel internacional, sin embargo, los otros países de la región centroamericana no los han ratificado y eso dificulta la efectiva ejecución de la prestación alimentaria. Concluye en la ausencia de un procedimiento uniforme que armonice las legislaciones, en consecuencia la necesidad de una posible solución para que se adopte un reglamento o convenio regional en materia de obligaciones alimentarias. Como pueden observar, la obra es amplia y está en fase ya final de elaboración. Esperamos que al concluir esta etapa de investigación y la revisión que estamos haciendo del formato de los diferentes aportes pueda presentarse al finalizar el proyecto de investigación a mitad del próximo año. De esa forma les agradezco muchísimo la atención y pues desearles muchos éxitos y que se cuiden mucho en sus casas. Muy buenas tardes.